la voy a actualizar y la voy a volver a subir, entonces no se preocupen ahorita. eh, Vamos a continuar ahorita con les quiero presentar unos estudios que realizamos con aves y con insectos, con luciérnagas en Tlaxcala. Entonces, estos dos estudios pues tienen que ver con cómo las comunidades biológicas, cómo las comunidades bióticas, en este caso las comunidades de aves y las comunidades de insectos, cambian su estructura en función de los ambientes antropizados, ¿no? Por ejemplo, ahorita, bueno, les quiero compartir pantalla y les quiero platicar acerca de un artículo que publicamos en el año 2020 con una estudiante. Dirigimos la tesis de una estudiante de ahí de la facultad, y esta estudiante realizó una investigación acerca de la comunidad de aves en la facultad. ¿Alguien sabe cuáles son las especies de aves que hay en la facultad, ahí donde estudiamos? ¿Alguien ha visto algunas especies de aves? Chicos por allá, ya no se acuerdan de cómo es la facultad. Bueno, aquí les voy a comentar, Mónica Mogollón Serrano, pues fue una estudiante de ahí de la facultad. Aquí está su servidor, que somos coautores, ¿no?, de este artículo de diversidad de aves en un paisaje antrópico en el centro de Veracruz, el doctor Yarena y el doctor Miguel Ángel García Martínez, ¿no?, que somos profesores de ahí de la facultad. El profe Servín también está aquí participando. Y entonces, chicos, miren, lo que nosotros hicimos ahí en la facultad fue hacer un muestreo. Lo primero que hicimos, pues obviamente, fue delimitar el área de estudio. Nosotros estamos ubicados en México, ¿no?, en el estado de Veracruz, particularmente en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. Y bueno, pues esto es prácticamente la zonificación de la facultad, de los terrenos de la facultad. Básicamente esto que ven aquí en cafecito, pues son los caminos que nos llevan, es esta área donde están los mangos de la facultad. Estas son las calles y las carreteras principales. Aquí es donde está establecida la facultad, que son los jardines. Esta zona son los campos de cultivos. Toda esta área es área agrícola y cañales. Toda esta zona la tenemos rodeada de cañales. Y esta zona gris, pues es la zona de Peñuela, más o menos por allá donde está, pues donde pasa la calle principal que va hacia Veracruz. Está más hacia acá, ¿no? Entonces, lo que hicimos, chicos, fue hacer muestreos en cada una de estas parcelas que tenemos en la facultad. Entonces, miren, nosotros primero clasificamos el espacio de la facultad, donde están los edificios, donde están los laboratorios, donde está el herbario, todo lo que es la parte de la infraestructura. Eso corresponde a 2 hectáreas. La facultad tiene 2 hectáreas que corresponde a esa superficie aproximadamente. Y pues si se dan cuenta, pues ahí en el estacionamiento hay especies de teca como Tectona grandis, que es una especie de los árboles grandes que están ahí en la facultad. Los mangos, el níspero, el jinicuil, el tulipán de la India, el framboyán, ¿no? Todas estas especies las caracterizamos, hicimos una descripción de las características del hábitat de los jardines de la facultad, ¿no? Y en la parcela de los campos agrícolas, que es esta, que son 8 hectáreas, chicos, son 8 hectáreas de las parcelas agrícolas que está
pues cultivada con caña de azúcar prácticamente. Hay plantaciones de cultivo de limón, cultivos de plátano, de mango, de cedro, de maíz y de pastos, ¿no? Más o menos así está caracterizada esa parte de la facultad. Pero también tiene remanentes de selva mediana superenifolia. Entonces, chicos, nosotros utilizamos el método de mapeo por parcelas. Entonces, lo que hacíamos es básicamente en la temporada migratoria, únicamente en la temporada migratoria, sobre el plano topográfico, marcamos la posición de los individuos que se observaron en la parcela, tanto en la parcela de los campos de cultivo como en la parcela de los jardines. Entonces hacíamos muestreos, había 2 o 3 observadores en cada uno de los sitios, en cada una de las parcelas muestreadas, e íbamos registrando el número de individuos de cada una de las especies de aves que registrábamos, ¿no? Entonces, con binoculares y con fotografías, nosotros desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, realizábamos estos recorridos, estos transectos, estas observaciones para cuantificar el número de aves, el número de especies y el número de individuos por cada una de las especies de aves. Entonces, nosotros utilizamos las guías de identificación de campo para identificar, cuando nosotros observábamos un ave, pues nosotros teníamos que ir a la bibliografía, a la literatura. Ahorita les voy a enseñar un libro. Entonces, si observamos un ave, pues nosotros tenemos que irnos a comparar sus características que observamos en los animales y con ello podemos identificar a qué especie pertenecen, ¿no? Entonces hay guías especializadas para poder pues identificar a las especies. También se pueden encontrar pues algunas guías como para parques nacionales, ¿no? Que son como trípticos, más o menos así, de este estilo. Y entonces cuando nosotros observamos un ave, pues nos venimos a estas guías y las podemos identificar con base a las características de la coloración de las plumas, del tamaño de los picos, de diferentes características pues fenotípicas, ¿no? De los individuos. Es como podemos llegar a la descripción de las especies de aves, ¿no? Y así los hay para pues anfibios, para reptiles, para mamíferos, para casi prácticamente todos los grupos taxonómicos, ¿no? Aunque recientemente pues ya existen nuevas aplicaciones, como por ejemplo también utilizamos bibliotecas de sonido como Genocanto. Entonces, en estas bibliotecas de sonido, nosotros podemos identificar los sonidos de las especies, escucharlos y compararlos con las que se encuentran en esta base de datos, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a escuchar alguno. Aquí tenemos su mapa y a ver, vamos a ver si se reproduce algún. Capulinero gris, vamos a ver algunas fotografías de esta especie. ¿No? Entonces es esta especie, ¿no? Entonces de esa manera, chicos, también podemos identificar algunas especies a través de la comparación de sus sonidos, ¿sale? Entonces nosotros también pues íbamos a campo, estábamos en campo, registrábamos
ya sea con el celular o con grabadoras específicas para aquellas especies de aves que no podíamos observar, pero que sí registrábamos, ya sea con, les digo, con un celular o con grabadoras, grabadoras que son como las que ocupan los reporteros. Y pues y de esa manera ya cuando estábamos en la oficina, pues ya podíamos reproducir los cantos de las especies de aves que nosotros habíamos registrado. Entonces, a ver, chao. ¿Dudas, chicos? Entonces, si entendieron más o menos cómo pueden identificar aves, les voy a pasar este link para que lo tengan ustedes disponible y puedan identificar pues especies también, ¿no? Bueno, entonces estamos con lo del artículo, ¿no? Entonces hicimos el registro de las aves y utilizamos, chicos, varios software, los que ya ustedes han estado utilizando, aunque en este estudio yo preferí utilizar estos software, el software Estimates y el software Space Accumulation Curve, que son pues otro tipo de software que también nos permiten estimar estos indicadores de diversidad de una comunidad biológica, ¿no? Entonces, como es la riqueza, la abundancia, la diversidad beta y la diversidad gamma, ¿no? Entonces, hay varios software, también les voy a pasar este software para que lo tengan disponible cuando pues se requiera. Es muy similar al que hemos estado utilizando de INEX, el de Spade y el de PAST, ¿no? Solamente que lo único que cambia es cómo vamos a utilizar la matriz de datos, cómo la vamos a introducir. Pero pues este software, al igual que los demás que les hemos estado trabajando, pues tiene básicamente la misma configuración matemática, la misma configuración estadística, es decir, que lo que corran en este análisis va a darle los mismos resultados si lo corren en otro software o si lo corren en diferentes versiones, ¿no? Entonces, pues este software se llama, pues es Estimate, y básicamente lo que estima es la riqueza de especies y las especies compartidas en muestras o en muestreos, ¿no? Que es lo que hacemos, que es lo que hemos estado pues revisando anteriormente. Bueno, ya que tenemos esos datos, chicos, pues lo que se reportan son estas curvas de acumulación de especies, ¿sale? Estas curvas de acumulación de especies que nos permiten determinar, por ejemplo, cómo nuestro modelo, las especies que nosotros observamos que aparecen aquí en estos puntos, se ajustan a un modelo de tipo exponencial, es decir, porque están sobrepuestas o que tocan prácticamente la curva del modelo exponencial, es decir, que prácticamente con las 86 especies que nosotros registramos en este estudio, nosotros pues se registró la diversidad de especies esperada según el modelo exponencial, ¿no? Entonces, quiere decir que nuestros muestreos pues estuvieron bien elaborados, registramos la información que predicen tanto el modelo pues exponencial como el modelo logarítmico, ¿no? En este caso, cuando se muestrearon las especies en los jardines, ¿no? Las especies de aves en los jardines, ¿sale? Eh,
Nosotros registramos 1840 individuos, chicos. El estudio tardó aproximadamente 6 meses y en esos 6 meses nosotros registramos 1840 individuos aproximadamente 1840 individuos de ¿cuántas especies registramos? Ahorita les digo. Ajá, un total de 86 especies, ¿no? Nosotros registramos 86 especies en la facultad, 86 especies de aves. Y lo que encontramos es que hay un menor número de especies de aves en los jardines de la facultad que en los campos. Entonces, chicos, esto nos habla de que hay una mayor diversidad de recursos en los campos de la facultad que provee pues una mayor diversidad de aves, ¿no? Prácticamente nuestro modelo predice que en los campos de la facultad podemos encontrar hasta en promedio 109 especies de aves y máximo 129, 120, sí, 129 especies de aves, ¿no? Entonces, de esta manera, pues con estas predicciones, nosotros podemos hacer propuestas para proteger a aquellas especies que se encuentran, pues, en alguna categoría de riesgo, como es Amazona albifrons, que es el loro frente blanca, o el aguililla de alas anchas, Buteo platypterus, o el tinamú canelo, ¿no? Entonces tenemos varias especies alrededor de ahí de la facultad y que eventualmente llegan ahí en la facultad. También es importante mencionarles que estos muestreos no se hacían cuando había actividades, pues cuando había clases, sino se hacían principalmente en fines de semana. Esto permitió también ver de cómo los seres humanos, nosotros, la sociedad, la comunidad académica de la facultad, pues hace que disminuya las especies de aves si hay presencia humana en los hábitats donde están presentes las aves, ¿no? Donde no hay humanos, pues hay una mayor diversidad de aves, hay una mayor diversidad de recursos y por lo tanto una mayor diversidad de nichos ecológicos para que se puedan establecer pues un mayor número de aves, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que se reporta, jóvenes, en este tipo de diagnósticos, en este tipo de estudios, pues es básicamente la lista de especies que se registra en el área de estudio y sobre todo se indica su tipo de estacionalidad. En este caso, esta especie es residente, esta especie no es endémica, su representatividad con respecto a todas las especies que se muestrearon fue del 0.6, es decir, que sus poblaciones o los individuos de esta especie, pues es muy bajo, ¿no? Es muy baja su representatividad. En cuanto a su representatividad en la comunidad, fue una especie esporádica, tuvo valores muy bajos, ¿no? de representatividad y solamente se registró un individuo en los campos, ¿sale? Solo tuvimos, perdón, registros de, eh, de presencia de esta especie en los campos, ¿vale? A ver, vamos a ver esta especie, ¿cuál es?
¿Ya escucharon, chicos? Es esa que hace... Perdón, ¿ese es el canto de llamado o simplemente es el canto? Esa. Sí, esa... Ah, miren, aquí hay un registro en Amatlán, Veracruz, Charlie Bock, no sé quién sea. Esa. Sí, fíjense que esta especie es bien interesante porque a ese silbido se le llama reclamo. Ese reclamo, pues se le llama así cuando las aves reclaman a la pareja, ¿no? En este caso, los machos y hembras hacen el mismo sonido. Y entonces por allá, en la otra parte del cerro, responde la hembra con diferente tonalidad de sonido. Entonces las hembras pueden detectar los sonidos de los machos con mayor aporte sonoro, ¿no? Entonces machos que tienen una mayor capacidad pues de tener un mayor sonido van a atraer a un mayor número de hembras, ¿no? Entonces esta especie es bien interesante, nadie la ha estudiado, yo he visto pues prácticamente muy pocos estudios y a mí se me había ocurrido pues hacer una estimación del tamaño poblacional utilizando los sonidos, utilizando reclamos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo silbarle a la especie y ella en el cerro me va a responder pensando que pues es un macho que se quiera parear, ¿no? Entonces yo puedo contabilizar el número de sonidos y puedo a lo mejor estimar un parámetro para poder decir, ah, pues hay tantos individuos determinados ser. Sería una medida pues indirecta para poder medir el tamaño poblacional de esta especie de mamut. Y es una Maestro, bonita. A ver, em, los cantos o llamados entre machos y hembras difieren mucho. O sea, yo pues, ajá, personalmente pienso que si veo a un ave haciendo un ruido, pienso que es ese pajarito, pero después veo la misma ave y hace otro sonido, ¿no me puedo confundir? O no sé. pues, ajá, sí, es como las aves pues tienen su rango, ¿no? De poder emitir su, sí, ¿cómo se llama? Su canto, ¿no? Entonces sí va a haber seguramente individuos que salgan de ese rango, ¿no? Pues de emisión del canto. Sí, sería una medida pues indirecta, ¿no? Que a mí se me ocurre para poder medir o poder estimar el tamaño poblacional, porque para poder contabilizar a estos individuos es bien difícil, ¿no? Tan solo verlos en campo. Yo los he visto porque pues luego ando en campo y así y también luego les silbo, les empiezo a silbar y escucho que se vienen acercando hacia mí. Y de hecho aquí en la región también hay cazadores que utilizan silbatos, he visto que utilizan silbatos pues no sé, se los inventan o los diseñan o de los que venden para fiestas, que imitan el sonido de las aves.
de estas aves, y entonces estas aves así las cazan. Los cazadores se camuflajan y están silbando ahí por más o menos 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Eso me han me han platicado, y entonces cuando están silbando le responde la hembra o el macho, pues es que no se sabe, ¿no? Al final de cuentas, pues ya saben cuando cazan a esta ave, pues ya que se la comen y eso, pues se dan cuenta si tienen ovarios o no. Entonces pueden darse cuenta si es macho o hembra, pero ellos todavía no, pues pueden saber, les caen indiferentemente machos o hembras, ¿no? Aunque es muy difícil su cacería. Entonces, Profe, pues, una pregunta. ajá, ¿Estos pajaritos se esconden mucho? sí, Es sí, que sí, ajá. por su nombre, cripto, que tengo entendido que el latín el prefijo cripto es para, ¿cómo se llama? Significa escondido o esconderse. A ver, vamos a ver. Cripto Pues, en latín significa esconderse o escondido. pues sí, son súper escurridísimos, ¿no? No los ves tan fácil, y como son aves terrestres, no andan volando. Estas son de la familia, pues ¿de qué familia son? De las tirámide. Pero todavía hay aquí en la región. Ayer que fui a muestrear aquí por Iztac, al Parque Nacional Cañón del Río Blanco, ahí andaban chiflando, estas aves, ¿no? Sí, pues son aves neotropicales, chicos. Y pues las tenemos ahí cerca de la facultad, ahí en los cafetales, pero hasta el fondo, hacia donde está no sé si han ido donde están los mangos, donde están pues sí, donde está Comisión Federal, hacia allá atrás todavía son terrenos de la facultad. Por allá hay unas remanentes todavía de vegetación de selva, y todavía andan por ahí estos tinamús, pues sí, les llaman perdiz o tinamú. Y les digo, pues no hay nada de estudios de esta especie, y pues ahí podrían ser pioneros, ¿no? En este tipo de trabajos. Otras especies que hemos encontrado aquí en la facultad son los colibríes. Los colibríes. No sé si han visto nidos ahí en la facultad de los colibríes, de los Amazilia yucatanensis, que son los más comunes. Ahí luego anidan por la parte de los pinos. Ahí he visto yo como 2 o 3 nidos en diferentes épocas del año, ¿no? Pero sí, todavía eso les estoy mostrando esto, chicos, para que tengan en cuenta que la fauna silvestre, y en este caso las aves, pueden todavía convivir en ambientes antropizados, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, pues como tenemos la facultad, ¿no? Con diferentes tipos de vegetación, cultivos, zonas donde vive la gente, y todavía existen especies que ocupan estos espacios antropogénicos para poder sobrevivir, ¿no? Y es por eso que también es necesario que ustedes entiendan estos conceptos de poder estudiar a la diversidad, a las comunidades biológicas en ambientes antropizados, porque nos permite tener una idea, pues, de qué especies son las que hay, qué tipo de grado de residencia tienen, y cuáles de ellas podemos conservar o cuáles de ellas podemos aprovechar. Por ejemplo, el caso de Zenaida asiática. Ya sabemos que que está presente ahí. Zenaida asiática, pues es una especie de paloma que pues es prácticamente muy común. Sus poblaciones son muy abundantes, y pues seguramente allá en sus casas han visto esta especie,
y ven que cada vez anidan y ya muchos investigadores consideran a esta especie como una especie plaga, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros como biólogos utilizar a esas especies que se consideran dañinas, ¿no? Porque en algún punto estas especies pues se van a convertir como los pichones, ¿no? De los pichones que están en los parques. Y pues si ustedes no lo saben, los pichones en los parques pues causan muchos problemas a la infraestructura, muchos problemas también problemas de salud, ¿no? Sobre todo pues porque causan muchas enfermedades respiratorias y sobre todo pues tienen ciertos ácaros que a nosotros los humanos pues nos afectan. Entonces, ¿qué pasaría si Zenaida asiática pues se convirtiera o pudiera también tener las mismas características de los pichones, ¿no? Pues los afectados pues seríamos nosotros los humanos. Entonces, formas eh, de poder controlar poblaciones es a través de pues la cacería, ¿no? La cacería controlada de Zenaida asiática. Entonces, hay muchos estudios, chicos, para poder, para pues tener como ejemplo de que, de que ciertas especies podemos utilizarlas para cierto tipo de aprovechamiento y diezmar o disminuir esos tamaños poblacionales que puedan afectar a la sociedad, ¿no? Bueno, ¿qué otras especies tenemos ahí en la facultad? A ver, una que se encuentre en riesgo. Una endémica. Esta cuasi endémica, que ya la vimos. Cuasi endémica. ¿Ustedes han visto estos bichitos allá, estos pajaritos? Ahí en la fac. Ah, sí, yo los he visto mucho, o veo que son frecuentes. Sí, ¿no? Y son cuasi endémicos, ¿no? Sí, pues 86 especies tenemos ahí en la facultad, chicos, que podemos todavía seguir haciendo estudios poblacionales, estudios de comportamiento, estudios reproductivos y pues ese tipo de trabajos pues son bastante bien vistos por la comunidad biológica y pues además son estudios descriptivos, diagnósticos sobre cómo una comunidad de aves pues se adaptó a un ambiente antropizado, ¿no? En Veracruz, en el centro de Veracruz. Les voy a pasar este artículo, chicos, para que lo tengan y le echen una leída, le echen una leída y pues para que se den cuenta que, y también
pues les abra un poco el panorama de qué tipo de estudios pueden ustedes ya empezar o ir planteando, ¿no? Ir empezando. Que Daniel dice que creí que eran los mismos. ¿Cuáles, Daniel? ¿O qué mismos? Los software. Hay un buen de software, ¿no? Que hay para utilizar para el estudio de comunidades. Y pues te digo, cada quien utiliza el que con el que más se familiariza, pero pues los métodos matemáticos para poder analizar este tipo de datos de comunidades son prácticamente los mismos, ¿no? Miren, chicos, también les quiero mostrar otro estudio. En este caso, nuestro estudiante egresado ya biólogo Mauricio Hernández Jauregui, él se quiso ir a hacer una investigación al Valle de las Luciérnagas. ¿Alguien ha escuchado por allá? Nanacamilpa, ahorita les digo dónde es. ¿No es en Tlaxcala? Ajá, en Tlaxcala. Así es, entonces, él, a ver, déjenme ver dónde está el artículo. Entonces, a ver, vamos a verlo acá. Publicamos este artículo en esta revista que se llama Tropical and Subtropical Agroecosystem. Entonces, por aquí está nuestro alumno Mauricio Hernández Jauregui, el doctor Martín Roberto Gámez Pastrana, su servilleta, el doctor Yarena y la maestra Norma Mora. La maestra Norma Mora, no sé si ya les platicó que está haciendo el doctorado, bueno, es mi estudiante de doctorado y ella está haciendo el doctorado en ciencias agropecuarias y estamos estudiando venado temazate, parásitos en venado temazate y venado cola blanca. Ahí pregúntenle para que les platique lo que andamos haciendo. ¿Vale? Miren, entonces este estudio, chicos, nosotros lo realizó este estudiante en la localidad de Nanacamilpa, municipio de Mariano Arista, en Tlaxcala. Vamos a ver dónde está Nanacamilpa. ¿Es donde está el Valle de las Luciérnagas? ¿Alguien ha escuchado? Pues yo solamente sabía que estaba en Tlaxcala y pues pues en la noche es cuando obviamente pues, se ven las luciérnagas como bajan a buscar alimento, ¿no? Y reproducirse. Sí, miren, aquí están unas imágenes, ¿no? de este fenómeno. Es en el santuario de las luciérnagas en Nanacamilpa, y pues estas especies son coleópteros que tienen la capacidad de generar bioluminiscencia. Entonces, pues el estudiante, Mauricio, quería pues ir a estudiar aquí a esta zona, y pues entonces llamamos o nos comunicamos aquí a estos lugares, hicimos el contacto y entonces ya le dieron acceso para que pudiera ir a hacer los muestreos en diferentes periodos. Y entonces fue su proyecto, yo lo apoyamos en el sentido de cómo tenía que hacer los muestreos, cómo tenía que colectar las muestras, cómo tenía que hacer las clasificaciones. Y pues ahora sí
él fue su propuesta, ¿no? Él nos vendió, o me vendió la idea, oiga, profe, pues quiero hacer este estudio. Digo, pues sí, pues vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo, y pues así con el paso del tiempo logró concretar su tesis de licenciatura, y también pues ahora ya también está trabajando en Chihuahua, trabaja ya en una empresa que se dedica al control de plagas en diferentes empresas, ¿no? Entonces, pues así se van dando, chicos, los proyectos de investigación. Depende de si el alumno trae su propio proyecto de investigación, tiene que vendernos, o tiene que, pues sí, al menos cuando llegan alumnos conmigo y que quieren hacer tesis conmigo con su propia idea de proyecto, pues yo les digo, pues sí, pues si me convences de que tu proyecto es viable, de que tu proyecto pues está bien formulado, de que realmente leíste y de que realmente sabes lo que vas a hacer, pues órale, yo también le entro con la parte de las gestiones, con la parte de ver cómo vamos a ir a campo, con la parte de materiales, ¿no? Pero es un proceso, ¿no?, que se va dando en el camino. Y bueno, nosotros, bueno, más bien Mauricio, él fue 10 veces durante febrero del 2016 a enero del 2017, fue 10 veces allá a Nanacamilpa a recolectar coleópteros. Él puso 6 trampas de intersección de vuelo y 3 pitfall, ¿sale? Distribuidas. Él hizo un transecto y puso 6 trampas así en diferentes lugares. No sé si está el mapa, déjenme ver, ¿no? Pero puso 6 trampas y luego 3 pitfall, y eso los puso en un transecto de 1 kilómetro. Mauricio programaba las salidas para que coincidieran con el ciclo lunar, porque si no, pues iba después o antes, antes y después de la luna llena, pues no iba a colectar nada, ¿no? Porque pues entonces no iba a haber ningún individuo. Entonces todo esto, chicos, cuando ustedes van a planificar su estudio, cualquier investigación, pues deben de saber la biología de la especie. Si ustedes van a muestrear cualquier día, si no saben cuándo se deben ir a muestrear, pues nada más no vamos a colectar nada, ¿no? Entonces todo tiene que ver con los estudios, con que ustedes se den a la tarea de investigar, de conocer sobre la biología de las especies que ustedes quieren pues estudiar, ¿no? Que quieren diagnosticar, de las que quieren conocer acerca de su biología, de su reproducción, de sus aspectos ecológicos en general, ¿no? Y miren, chicos, nosotros recolectamos 623 individuos. En estos 10 salidas a campo, se colectaron un total de 623 individuos de 24 familias, ¿sale? 24 familias taxonómicas. Y eso fue lo que encontramos, eso es lo primero que se reporta, chicos. En estos estudios de diversidad se reporta cuántos individuos encontramos y cuántos de esos individuos pertenecen, en este caso, a familias. En este estudio no fue posible llegar hasta nivel de especie, porque pues tanto ninguno de nosotros somos especialistas en coleópteros o en insectos, ¿no? En escarabajos. Y entonces una forma de poder estimar la diversidad de una comunidad biológica, en este caso del orden Coleoptera, es a través de la diversidad de familias, ¿no? En los estudios pasados les he mostrado hasta nivel de especie, ¿no? Pero este es un nivel taxonómico anterior, ¿no? O, pues sí, superior, porque es familia, género y especie, ¿no? Entonces hay estudios que determinan esa diversidad a nivel de familias, a nivel de géneros o incluso a nivel de especies, ¿no? A ver, vamos a ver por acá si es que hay algunas especies.
Miren, y pues esto es lo que se reporta, chicos. ¿Cuántos individuos o cuántos registros hay de individuos por cada una de las familias en cada uno de los meses de muestreo? ¿Vale? Y entonces, recuerdan que pusimos tres tipos de trampas, ¿no? Comparamos los índices de diversidad, el de Margalef, el de Meninic y el de Odum, ¿no? En cada uno de los sitios de muestreo. Muestreamos 3 sitios, el sitio 1, el sitio 2 y el sitio 3. Y entonces encontramos que, pues, donde hay mayor diversidad, según el índice de Odum, es prácticamente en el sitio 3, donde hubo una mayor diversidad de familias del orden Coleoptera. Y entonces también, chicos, muestreamos por cada uno de los estratos. Pusimos las trampas Pitfall a 0 metros que van a nivel del suelo. Las trampas Pitfall son como unos vasos, se entierran a nivel del suelo y entonces ahí caen los insectos. A 1.5 metros de altura las amarrábamos a unos árboles a 12 metros de altura, ¿no? Entonces ahí Mauricio se subía con unos hilos y ya amarraba la trampa en la parte de arriba. Ojo, chicos, las trampas tenían... las trampas, déjenme ver qué tenían. Miren, las trampas, se delimitó un transecto de 1 kilómetro donde 9 trampas fueron instaladas, dispuestas en 3 estratos del hábitat, ya que la diversidad de coleópteros se asocia a la altura del hábitat, ¿no? Entonces pusimos una trampa a nivel del suelo y otras 2 trampas, una a 1.5 y a 12 metros sobre el nivel del suelo, ¿no? Las trampas que fueron instaladas a 0 metros fueron de caída o tipo pitfall, y las trampas que estaban en la parte de arriba en los árboles fueron esas trampas de intersección de vuelo. ¿Sale? Son más o menos... ¿Podría decirse que son como las redes de niebla parecidas? Más o menos, sí, parecidas. Pues la idea es de que pasen los escarabajos, peguen, choquen y caigan, y entonces en la parte de abajo se les pone un líquido que puede ser anticongelante. El anticongelante de los autos, ese tiene cierto compuesto que permite la conservación de los insectos y no se deshacen, ¿no? Entonces caen en la trampa y ya ahí los tenemos, y entonces al siguiente mes que vamos, o a los 28 días o a los 30 días que se programó la salida, dependiendo del horario del calendario lunar, va uno, recolecta los escarabajos, los pone uno en frascos y nos los llevamos al laboratorio. Cambia uno el líquido y entonces otra vez se dejan las trampas funcionando, ¿no? Pues perdón, ¿sí? Por ejemplo, cuando utilizan el anticongelante, ¿lo utilizan, por decirlo así, puro, o sea, directo de la botella, o está diluido? Ya. Creo que no tengo mucho conocimiento de cómo se utiliza, pero ¿saben quién puede comentarles bien? El doctor Miguel Ángel. Miguel Ángel García, no está aquí, pero él trabaja con insectos y él lo utiliza. Él sabe las concentraciones. De hecho, pues también por ahí tenemos un estudio con insectos también. Ahorita se los enseño, con hormigas. ¿Sale? Diversidad de hormigas.
Entonces trabajamos, chicos, nosotros en conjunto ahí en la facultad para que también se den cuenta más o menos quiénes estamos trabajando en colaboración en este tipo de estudios de comunidades y ecosistemas, ¿no? O sea, estudiamos las comunidades en ecosistemas, en este caso, pues urbanos, ¿no? En este caso que estamos analizando la diversidad de hormigas en un espacio urbano verde, ¿no? Entonces, ahorita regresamos a este artículo y seguramente por aquí debe de estar cómo se utiliza el anticongelante, ¿no? Pero si no, para más detalles, chicos, ahí con toda confianza con el doctor Miguel Ángel, él puede comentarles cómo se utiliza. Si no, también miren por aquí, creo que tenemos 500 mililitros de líquido conservador. En 4.5 litros de agua se agregaron 200 gramos de sal en grano y 100 gramos de jabón en polvo. ¿Sale? Entonces, aquí está cómo se prepara ese líquido conservador. Aunque el que nosotros utilizamos para este estudio de coleópteros, ¿sale? Pero también les digo que se utiliza el anticongelante. Pero pregúntenle al doctor Miguel Ángel, ¿va? Ok, gracias. Ajá. Bueno, entonces chicos, estos son reportes así, cuando ustedes salgan a trabajar, también las empresas les van a pedir este tipo de reportes en formato de artículos. No hay otra forma mejor que presentar los diagnósticos, los estudios en formato de artículo. Es la mejor manera, la manera ideal, porque de esa manera nos comunicamos todos los biólogos, ¿no? Entonces, si nos comunicamos de otra manera, nadie nos va a poder entender. Entonces, yo les estoy mostrando este tipo de estudios que hacemos para que se den cuenta que nuestros estudiantes pueden publicar, que pueden hacer estudios por sí solos, bajo nuestra dirección, bajo nuestra asesoría, bajo nuestra consejaduría, y que pues ahora sí los límites pues prácticamente pues dependen de ustedes, ¿no? Son mentales. Ya les he mostrado estudios en diferentes regiones de México, en diferentes regiones de Veracruz, ¿no? En este caso de Tlaxcala, ¿no? Hemos hecho estudios en Tlaxcala, en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas también, y entonces, pues ya depende de ustedes, ¿no? Bueno, vamos a ver el estudio. Por último, chicos, rapidísimo, ya para que se nos está acabando el tiempo. Analizamos la diversidad alfa, beta y gamma, ¿sí? De los ensambles de hormigas, ¿sale? Nosotros colectamos, en este caso, nuestra estudiante también, estudiante de la facultad, también participó el doctor Yarena aquí en este artículo, la doctora Rosalía Núñez, su servidor, Ricardo Serna Lagunes, y el doctor Miguel Ángel, que fue el líder de este proyecto de investigación, ¿vale? Por eso les digo que también, si están interesados con insectos, también Miguel Ángel hace este tipo de estudios, pero con estos grupos, ¿no? Yo los hago más con vertebrados, ¿vale? Registramos 842 individuos de 21 especies de hormigas, 12 géneros, 9 tribus, 4 subfamilias y 4 subfamilias, ¿no? Entonces, este tipo de estudios también los realizamos con diferentes especies, ¿no? Ajá. A ver. Este artículo no sé si esté disponible, pero en todo caso, pídanselo al doctor Miguel Ángel para que se los proporcione y lo puedan leer más a detalle. ¿Dudas, chicos? Y por ejemplo, para la conservación de las especies que tenían ahí, igual tienen
o planean tener su guía de conservación? Sí, mira, pues con estos estudios a lo que llega uno son a recomendaciones de estrategias de conservación, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues en el caso de los mamíferos, cuando estamos estudiando comunidades de mamíferos, lo que recomendamos son prácticas de mejoramiento del hábitat, ¿no? Establecimiento de parcelas con árboles frutales para que tengan alimento, que puedan establecer pues fuentes de agua en las zonas, ¿no? Por ejemplo, ayer que fuimos a muestrear Temazates, pues el cerro está seco, ¿no? Está prácticamente seco, no ha llovido en esta zona. Entonces, pues los temazates tienen que bajar desde la parte alta del cerro hasta donde está el río, pero resulta que en esta parte vive la gente. Entonces, pues el temazate tiene que, o los temazates tienen que pasar por esos paisajes antropizados y pues tienen más amenazas, ¿no? Más amenazas pues, porque aquí vive la gente, si ve la gente un venado, pues ya saben qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, tienen que pasar los venados y los animales, toda la fauna tiene que bajar a tomar agua, el agua es indispensable, ya saben que sin agua no podemos, pues, sobrevivir. Entonces, en algún momento del periodo de secas, imagínense que aquí tenemos 4 meses de secas, empieza desde prácticamente febrero, marzo, abril, mayo. Mayo son las épocas de calores más intensas, ¿no? Entonces, pues si no hay agua en las partes altas de los cerros, pues la fauna tiene que bajar. ¿Cómo podemos evitar eso? Pues tenemos que ponerle agua, ¿no? Esta es nuestra chamba como biólogos ahora, identificar en el cerro, en el paisaje, en el terreno, dónde son las mejores zonas para establecer esas fuentes de agua, ¿no? Y que los venados pues ya no tengan que bajar, ya no tengan que pues pasar por estos sitios donde vive la gente y que se los echen, ¿no? Se los casen. Y pues así, chicos, ¿no? Entonces son recomendaciones porque los trabajos de investigación tienen sus periodos de tiempo. Lo que yo hago es, por ejemplo, ahorita pues ya hemos hecho estudios de mamíferos en varias zonas. Si un estudiante quiere hacer tesis conmigo, pues ya yo lo canalizo a esos lugares para darle continuidad a realizar esas recomendaciones que derivaron de un estudio anterior, sobre todo para que haya una continuidad, que haya un seguimiento, porque pues si yo hago estudios en diferentes lugares y no les doy continuidad, es como si no hiciera nada, ¿no? Entonces, en biología y en todo lo que es pues prácticas de mejoramiento del hábitat para la restauración de ecosistemas, pues siempre tenemos que tener estos argumentos de los estudios de diversidad para hacer recomendaciones y esas recomendaciones pues se pongan en marcha en programas futuros, ¿no? O en proyectos futuros. Y así funciona, o así yo lo estoy llevando, así lo aprendí, ¿no? Porque pues yo he estudiado pues en otras instituciones, he estado pues en otros países estudiando también, aprendiendo cómo pues hacen investigación en otros países y pues he aprendido, ¿no? Todas esas cosas y ahora lo que quiero pues es enseñárselos a ustedes y que lo llevemos a cabo en estas regiones, ¿no? Uh-huh. Aquí dice Noel, dice, profe, ¿hay algún instructivo o una guía o algo así para hacer la tesis? Pues sí, está el método científico, ¿no? El método científico es el que nos lleva de la mano para poder desarrollar una tesis. Y entonces, pues, sí tenemos en la facultad una guía para la elaboración de la tesis, pero solamente lo que te dice la guía debe llevar una introducción, debe llevar un resumen, introducción, fundamentos, objetivos, hipótesis, método, resultados, discusión, recomendaciones, conclusiones, bibliografía, ¿no?
aquí lo interesante, la tesis no se construye como una receta de cocina, sino más bien se construye leyendo, planteando hipótesis, haciendo observaciones, planteando hipótesis,